Hola Rucio, ¿cómo estás? Mira, que estaba yo aquí entretenido jugando al Democracy 4 y quería compartir esta idea contigo. Y es que, tío, estaba yo implantando leyes, gestionando un poco la economía, gestionando la deuda, ingresos y impuestos y todo esto, ¿no? No te quiero aburrir tanto con eso. De estar tan aburrido jugando a esto y que la partida sea tan repetitiva, digo, coño, ¿y si gestiono yo la economía de España? Entonces me metí en qué se gasta el dinero realmente España, ¿no? Entonces me metí en esta página web y claro, digo, hay tantos gastos, tantos escalones que hay para gastar el dinero, que digo, ¿y si yo como currante, tío, que, joder, me gustaría saber cómo se está gestionando el dinero en España? Entonces decidí hablarle a ChatGPT y preguntarle cuáles son los gastos necesarios mínimos para que España funcione y que España no se quede a una anarquía, literalmente. Entonces, bueno, estos fueron los resultados que me dio ChatGPT, ¿no? Profesores serían unos 160.000 con un salario medio de 2.200 euros y he presupuestado el dinero que se gastaría en 4 años, ¿vale? Unos presupuestos a 4 años. Entonces, este es el gasto total solamente para profesores, que sería casi 17.000 millones. Lo mismo con los policías, 2.300, 92.000 y 10.100 millones como gastos de salario. Y así con todo, médicos, militares, bomberos, limpieza y basura, funcionarios de ayuntamiento, incluyendo políticos, y justicia. Esta suma de salarios de funcionarios sumaría un total de 56.000 millones, ¿vale? No sé si lo habré hecho bien, la suma y tal, no sé si esto sería suficiente para que España se mantenga estable y demás, pero bueno, por lo menos le estamos quitando peso al Estado porque al final lo pagamos los currantes, ¿no? Después tengo también gastos extra como funcionariado de ayuntamiento, como papeleo, seguridad, los seguratas de la puerta y otros gastos. Uniformes, combustible y otros gastos, bomberos, materiales, uniformes, militares lo mismo, armamento, educación, pues material escolar, ayudas para libros como becas, sanidad, investigación, materiales, en limpieza, pues eso, combustible para los camiones que van paseando por ahí y tal. Y justicia, pues otros gastos. No sé en qué gastará la justicia, pero bueno, le he presupuestado unos 2.000 millones. Y así con todo el total de estos otros gastos, esta sección sería unos 75.000 millones, que sería un poquito más que el gasto en salarios. ¿Vale? Luego tengo en cuenta también las pensiones, que sería 580.000 millones. Claro, con un salario a todos los pensionistas de 1.300. ¿Por qué solamente 1.300 y no más? Porque, tío, los jubilados son el grueso que más se ha beneficiado esta generación, mientras que el resto de población ha perdido poder adquisitivo, mientras que los pensionistas han aumentado poder adquisitivo. Entonces hay pensionistas que cobran unos 1.600 o así. Luego ayudas a personas dependientes, ¿no? Que serían discapacitados, pues 1.500, ¿no? El total del presupuesto del Estado durante 4 años, el total de todo es menos de 1 billón de euros, ¿vale? Y tenemos una deuda total en España ahora mismo de 1.650.000 millones. Entonces he sumado también los salarios de la actividad privada, que no sé si esto lo habré hecho bien, pero bueno, y la suma también de los salarios privados con los funcionarios, las pensiones y todo, y me da un presupuesto total de lo que estaría ingresando toda la población en España de unos 3,5 billones, prácticamente. Entonces, si nosotros quitamos todos los impuestos excepto el IVA con un 26%, con un 25% de IVA, se puede gestionar el Estado, ¿vale? Y quitamos el IRPF, quitamos la cuota de autónomos, quitamos todos los impuestos que existen, el impuesto de basuras, todo. Y con un 25% de IVA esto se puede sostener. ¿Por qué le pondría yo un 26%? Pues porque hay que pagar la deuda. Entonces, claro, eso no va a ser siempre así.
Entonces, aparte de esto, he querido crear otras medidas aparte de la economía, ¿vale? Por ejemplo, en inmigración, que sería expulsión de todo inmigrante con delitos graves, combatir las mafias que traen ilegalmente a los inmigrantes y entrenar a los cuerpos de seguridad del Estado en defensa personal, porque hay situaciones en que es vergonzoso lo que sufren y lo que sucede por ahí por las calles. Militares. Sacar al ejército a las calles de Barcelona, Canarias, Ceuta, Melilla, Madrid, Bilbao, Valencia, además de todos aquellos poblados que la inmigración dé problemas. Servicio militar obligatorio durante 1 año a los ninis entre 18 y 30 años. Militares, presos, ninis y potenciales deportados que no recuerden su procedencia arreglarán el cauce de Valencia y limpiarán las zonas afectadas. Los presos solamente así obtendrán comida y techo y después de arreglar la zona construirán vivienda en las zonas más caras de España. Justicia. Indemnizar a todas aquellas personas afectadas por las catástrofes sufridas. Ayudar a los afectados por la Agenda 2030, sobre todo agricultores. Derogar todas las leyes que rompen la igualdad entre hombres y mujeres. Garantizar la libertad de expresión y suprimir el delito de odio del Código Penal. Solo así se penalizarán las amenazas directas. Eliminar el requisito de lengua regional para acceder a ser funcionario. Recursos naturales. Control sanitario de todo alimento que entre en España y arancelar a todo aquello que producimos. Explotar la minería y recursos en territorio y mares de España. Si a la Unión Europea le parece mal algo de lo propuesto, me puede comer los cojones. Seguiré mi agenda. Economía y empleo, este es mi punto favorito. Hay un montón de medidas. Retirar subvenciones a toda organización. No hay plata. Todo se financiará con cuota de afiliados. Eliminar subsidios a toda persona con capacidad de trabajar, aunque esto puede ser un poco más flexible, retirando pues 50 o 100 euros al mes hasta que esas personas vayan encontrando trabajo y no ser tan radical o extremo. Se eliminarán todos los impuestos excepto el IVA. Esto incluye suprimir la cuota de autónomos, sociedades, IRPF, etc. Todos. Cotizaciones sociales. Neto y bruto será lo mismo. El trabajador percibirá todo, así los trabajadores cobran un 35% más. Se implementa el IVA al 10% en productos básicos, como la leche, huevos, etc. Se implementa el IVA del 26% y eliminar el resto de impuestos. Se implementa el IVA al 40% a productos de lujo, que puede ser pues abrigos de bisón, relojes Rolex, este tipo de cosas, barcos y demás. Se implementa el IVA del 50% del alcohol, el tabaco y marihuana. Legalizar y regular la marihuana. Así de gratis, ¿sabes? Por la cara. Para evitar que el IVA sea del 35%, se privatizará la mitad de hospitales y colegios y se implementa un copago de 30 euros por uso de cada servicio público. Es decir, si vas a renovarte el DNI, si vas a solicitar un documento al ayuntamiento. Esto no sucede todos los días, pero la gente que está allí de funcionario se tiene que pagar de alguna manera. Porque realmente no todo es gratis. O sea, esto sale de los impuestos y te lo van a cobrar por un lado o por otro. En este caso sería de manera directa y no abusar de los servicios públicos. Todas las jubilaciones cobrarán lo mismo, 1.300. Procederán del IVA o de los presupuestos generales, no de las cotizaciones de los trabajadores como se hacía, debido a que los jubilados han sido los únicos que han aumentado su poder adquisitivo, como comenté yo antes. En el DNI tenemos un chip y eso se puede utilizar para aplicarte descuentos. Entonces, se implementa en el chip DNI reducción del IVA del 5% por ser jubilado sin casa en propiedad. Se implementa en el chip DNI reducción del IVA del 5% aunque obtendrás una jubilación de un 25% menos que el resto, pensado para inversores.
Se implementa en el chip DNI reducción del IVA del 5% por hijo menor de edad a cargo. Se implementa en el chip DNI reducción del IVA del 5% por ser socio de sanidad privada o educación privada. ¿Por qué? Porque no estás utilizando la educación pública. Por lo tanto, es injusto que tú estés pagando algo de lo que no te vas a servir. El salario mínimo no se derogará, pero tampoco aumentará por decreto del gobierno, sino aumentará de manera orgánica, lo que las empresas puedan. Reducción de trabas para montar una empresa. Campaña para emprendedores y atraer empresas extranjeras. Permitir visados de trabajo solo mientras el desempleo se mantenga por debajo del 7%. Hacer que la oficina del paro se convierta en una agencia de colocación. Que toda empresa que necesite empleados lo solicite aquí. Ya no hay excusas. Si eres nini, a la mili. Y esto lo estuve discutiendo con la IA. Me dijo que la conclusión de mis medidas económicas, los puntos fuertes serían simplificación fiscal masiva, aumento neto de salario real, incentivos de empleo y productividad y emprendimiento y acabar con el clientelismo y estructuras zombies. Retos críticos o que a la gente le puede afectar, financiación suficiente solo con IVA, riesgo de evasión, aunque dudo mucho que haya evasión, porque al bajarles los impuestos o directamente quitarle los impuestos a las empresas, ellos contribuirían gustosamente con el nuevo modelo. Rechazo social o copagos y pensión universal plana. Necesidad de una administración digital hiperavanzada. Legalidad europea. Algunas medidas necesitarían renegociar tratados con la Unión Europea. Bueno, ¿y quién cojones es la Unión Europea para meterse en los asuntos de España, cuando nosotros tenemos los problemas y nosotros los estamos sufriendo? A ver, siguiente punto. Prosperidad. Bueno, doy por hecho que esto va a darme prosperidad, ¿vale? Esperar y ver cómo reacciona la economía. La mitad del superávit pagará deuda y la otra mitad se destinará a inversiones. Cuando se pague la deuda con el superávit, bajar todos los tramos de IVA un 3%, excepto el de tabaco, alcohol y marihuana. Eliminar de la vía pública todos los parkings de pago. Zona verde y azul. No es justo que ya pagaste el pavimento con impuestos y sigas pagando para aparcar. Crear un fondo para catástrofes y crisis. Ministerio de Exteriores, Asuntos en África y Oriente Medio y cuestiones del mar. Vistos los resultados, solicitar un referéndum de unificación con Portugal y Puerto Rico. Continuar mi agenda en Portugal y atender sus necesidades. Construir una base militar en Puerto Rico para defender mi posición desde más cerca. ¿Más cerca de dónde?, te preguntarás. Liberar a Cuba, Venezuela y Haití de tiranías. Referéndum de anexión a España para reconstruir estos países. En los nuevos territorios, combatir la malaria y el dengue, permitir el acceso a agua potable, reconstruir infraestructuras, industria, vivienda y explotar recursos. Vistos los resultados, porque doy por hecho de que va a funcionar, tratar de anexionar por referéndum al resto de países de Iberoamérica, construir infraestructuras, industria, vivienda y explotar sus recursos. Reclutar voluntarios para combatir al Estado Islámico y piratas somalíes. Comenzando por el país más pobre de África, ayudar a obtener agua potable, escolarizar, pavimentar e industrializar. Anexionarme los países ayudados y explotar sus recursos, así hasta que África se desarrolle. Explorar los mares, eliminar su contaminación y sancionar con aranceles a quien los contamine, especialmente Asia y China. Especialmente la India y China. Aquí me he equivocado, cojones. Conclusión. Un referéndum de unificación solo es viable si lo inicia el país interesado. Debes enfocarte primero en construir un modelo español ejemplar. Bajo paro, alta prosperidad, respeto de los derechos humanos y sostenibilidad. Si España lidera por ejemplo, otros vendrán por voluntad y no por presión. Esto fue lo que me dijo la IA. Conclusión general. Algunas de tus ideas son perfectamente viables y necesarias. Protección de fronteras, fin de subsidios improductivos, justicia más equitativa.
Otras requieren de ajustes para encajar en el marco constitucional y democrático, como el uso del ejército interno o trabajos forzosos. Sin embargo, yo le discutí a la IA que España requiere de un estado de alarma o de emergencia por la situación que estamos viviendo, porque nunca ha habido tanta inseguridad en España. Y unas pocas serían inviables en cualquier democracia funcional, pero podrían inspirar reformas más realistas. Y esta es la conclusión global de todo. Fortalezas, espíritu de reconstrucción nacional y autosuficiencia, lógica fiscal responsable, superávit, inversión, reducción de deuda, incentivos reales al crecimiento económico interno y defensa de la soberanía territorial y de los territorios nacionales. Debilidades críticas, inviabilidad jurídica de la expansión territorial. Ya dije que es por ejemplo, por dar ejemplo al resto de países y porque doy por hecho de que va a funcionar todo esto. Riesgo de aislamiento internacional por actuaciones unilaterales. Ya, pero ¿y quién piensa en la gente que está sufriendo las tiranías y que les cuesta incluso conseguir agua, leche? Claro, entonces la IA me respondía, claro, que es una cuestión moral también, respecto de la legalidad. Percepción de colonialismo o imperialismo incompatible en el siglo XXI. Posible ruptura con la Unión Europea si se desafían sus normas o tratados. De hecho, le mandé yo un mensaje y me lo censuró. Ya no recuerdo qué mensaje era, pero bueno. Hacía mención a Polonia y Hungría, que eran un buen ejemplo, ya que no tenían inmigración musulmana. Y esto sería todo, tío. Yo creo que esto se puede hacer y esto se va a hacer. Esto se va a hacer por mis cojones.